Hola, me llamo Juan José Martín, soy constituyente del distrito 12. Eso es la zona suroriente de Santiago. Son solo 5 comunas, así que las puedo nombrar, me queda más fácil. La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. ¿Ya? Básicamente la Florida, La Pintana y la provincia de Cordillera, que son las otras 3 comunas. Eh, y bueno, nacido y criado en la Florida y no me gusta la palabra activista, pero me dedico a la sustentabilidad, a la conservación de los ecosistemas, por así decirlo, desde el año 2014, principalmente a través de una ONG que se llama Severde, que es la que hemos construido con un grupo de amistades, y un poco desde ahí nace también lo que quisimos y ahora estamos llevando a la convención. Y me gustan estos hitos que ustedes recalcan porque siento que hemos logrado varias cosas que de una manera u otra construyen este camino hacia una constitución ecológica o ecocéntrica, como me gusta decirle a mí. Uno de los hitos al comienzo que creo que yo siempre identifico en este espacio, que fue la declaración que hicimos para el Día del Medio Ambiente al comienzo del proceso constitucional, que fue como el primer hito de colaboración que tuvimos entre ecoconstituyentes, cuando todavía eso no era un grupo, ¿cierto?, sino que era un intento de espacio colaborativo, y ese fue como una excusa que surgió para que nos empezáramos a unir y empezáramos a colaborar. Y desde esa excusa se sacó esta declaración, nos empezamos a conocer, se empezó a expandir el grupo, no me acuerdo cuánto éramos en ese entonces, pero ahora ya somos 35 por lo menos, y, eh, y de ahí empezamos, pues empezamos con las ganas y empezamos a conversar y dialogar sobre los sueños que cada uno traía en aspectos sociales y ambientales. Y dentro de eso, otro hito que para mí fue súper importante es cuando se conforman las 8 comisiones provisorias, ¿cierto? Y bien lo mencionaron antes, a mí me tocó estar en la Comisión de Derechos Humanos, y específicamente en la subcomisión de Marco General, y ahí logramos, yo me acuerdo que las primeras semanas pusimos sobre la mesa que ya no habláramos solo de derechos humanos, a pesar de que la comisión era de derechos humanos, sino que inmediatamente habláramos de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Eso se propuso, si no me equivoco, la primera o segunda semana de la comisión, fue aprobado por la comisión, y desde ahí, en mi opinión, empezó a cambiar toda la narrativa de lo que empezamos a construir en adelante en la Constitución, bueno, en la convención. Siento que en ese espacio logramos posicionar cosas como los derechos de la naturaleza en un inicio, pero eso dio pie para que después empezáramos a hablar de ecocidios, reconocer los ecocidios. Logramos aprobar un documento, un anexo, que conceptualizaba un poco el ecocidio desde una conceptualización no necesariamente jurídica, pero sí explicatoria y que ejemplificaba algunas situaciones de ecocidio que han ocurrido en la historia, sobre todo reciente, de Chile. Entonces se hizo un esfuerzo ahí. También logramos que cada vez porque la Comisión de Derechos Humanos tiene un nombre bastante más largo, ¿cierto? Que la Comisión de Derechos Humanos, verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, en esos conceptos que no están ahí al azar, en la verdad histórica, por ejemplo, hablamos e incluimos que en la verdad histórica también se tenía que considerar no solo los derechos, la violación a los derechos humanos, sino que también las violaciones a los derechos de la naturaleza. Y no solo actos de lesa humanidad, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad o genocidios, sino que también ecocidios. Entonces también hay una forma diferente de ver el concepto de verdad histórica que se logró en ese espacio. También el concepto de reparación integral, que la reparación, ¿cierto?, no es solo un tema de memoria, que por supuesto que lo es, no es solo un tema de reparación para las víctimas y familiares de víctimas de los actos de violación a los derechos humanos, sino que también hay una reparación ambiental de regeneración de la naturaleza, ¿ya? Porque eso es la manera de hacer reparación integral desde el punto de vista de la violación a los derechos de la naturaleza y los ecocidios. Entonces eso también se agrega al concepto de reparación integral, todos los aspectos de la naturaleza en los ecosistemas. También fue algo que logramos en ese espacio. Y luego bien lo mencionaron antes, cuando generamos este convenio y esta relación de colaboración con Recicla la Política y con Flaxo, logramos hacer un marco general, y de hecho la subcomisión que me tocó coordinar ahí, ¿cierto?, se llamaba Subcomisión de Marco General de Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza. O sea, ya desde el nombre tenía este entendimiento de que no solo íbamos a revisar el Sistema Internacional de Derechos Humanos, sino que también el Sistema Internacional Ambiental. Y eso creo que también es una manera de setear los estándares que en lo personal espero ver en esta Constitución, que esta Constitución claro que tiene que tener estándares los derechos humanos, pero también tiene que tener los estándares de los derechos de la naturaleza. Y esos son, para mí,
los nuevos estándares que debemos construir como sociedad y como planeta. Derechos humanos y derechos de la naturaleza, ambos. Y también mencionar que, claro, ahora empezamos una nueva etapa, que empezamos con las comisiones permanentes, que son 7. Lo mencionaban antes, yo con la Caro estamos en la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Y en esta comisión esto toma una relevancia muy importante, porque al momento de generar y proponer economía, hay muchas personas que dicen, no, ustedes quieren frenar cosas, ¿ya? Y nosotros decimos, no queremos frenar cosas, lo que nosotros queremos es poner los estándares responsables de la economía. Y los estándares responsables de la economía son los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Lo que pasa es que nunca nos seteamos bajo esos estándares. Nos acostumbramos a generar economía que vulneraba derechos humanos y vulneraba derechos de la naturaleza. Y eso es el extractivismo, que es la matriz del Chile industrial, ¿cierto? A mí me gusta definir el extractivismo como la generación de capital en base a la destrucción de los ecosistemas y las comunidades. Y cuando tú seteas como estándares económicos derechos humanos y derechos de la naturaleza, desaparece el extractivismo. No tiene cabida, ¿ya? Y eso no es trabar la economía, sino que, en mi opinión, es lo contrario. Es avanzar la economía hacia una economía responsable. Oye, qué triste que nunca tuvimos una economía responsable y que tengamos que llegar a este sistema, ¿cierto?, para poner estos estándares. Por supuesto que esto no es absoluto, hay aspectos positivos en la economía, sí, claro, pero si uno lo ve a nivel macro, ¿cierto?, efectivamente hay una responsabilidad económica a nivel país, que fue en contra de las comunidades y en contra de los ecosistemas. Y de eso se trata la construcción de una nueva economía, y ese es el entendimiento que también esperamos lograr en esta constitución. Una constitución que mira hacia adelante, que quiere evolucionar bajo estándares que deberían haber estado siempre, pero que nunca estuvieron. Y ahí, bueno, que se genere toda la economía que se pueda generar, si cumplimos estos estándares, espectacular, ¿ya? Que se genere nomás. Si no se trata de ir en contra de algo necesariamente, sino que a favor de estándares que eran básicos y que lamentablemente nunca cumplimos. Y también ahí viene un proceso histórico. ¿Por qué no los cumplimos? Bueno, porque funcionamos bajo un sistema. Yo le decía a la semana territorial a las personas, ellos me decían, ya, pero ¿por qué esto va a ser diferente? Si llevamos tantos años votando por autoridades diferentes, votando por parlamentarios diferentes que cambian las leyes, cambia la autoridad y no cambia nada. O sea, me decían, cambia la ley y la autoridad y no cambia el sistema. Y yo les decía, es que exactamente, ahí está la respuesta. El documento que escribe el sistema es la Constitución. Y nunca lo habíamos podido cambiar democráticamente. Y eso es la primera vez que tenemos esa oportunidad. Tenemos por primera vez la oportunidad de escribir el sistema. Y esa es la diferencia histórica que nunca hemos tenido en este país. Precisamente eso. Ahora sí estamos cambiando el sistema. No autoridades, no leyes, el sistema. Entonces, creo, y la gente miraba, ah, claro, tenés toda la razón, y empezaban a soñar. Cuando se daban cuenta de lo que esto significa, que no es una ley más, no es una autoridad más, es el sistema, se les abría el ojo y empezaban a soñar y decían, efectivamente acá hay posibilidades importantes. Que no significa que no tengamos que seguir cambiando las leyes y las autoridades, claramente hay que seguir preocupados de eso, ¿cierto? Pero hay una oportunidad muy linda ahí, y esa oportunidad es y va de la mano, y es un poco lo que intentamos promover como constituyentes, del cambio de paradigma. A mí me gusta hablar de constitución ecocéntrica porque la constitución ecocéntrica no es solo si logramos ciertos derechos, principios de institucionalidad, sino que tiene que ver con decir, mira, hemos vivido reinados por el antropocentrismo. El antropocentrismo es el ser humano, lo más importante de todo está al servicio del ser humano. Y en ese todo están los ecosistemas, las otras especies animales, todo al servicio del ser humano. Eso es el antropocentrismo y así hemos construido país, así hemos construido cultura. Pero el ecocentrismo dice, mira, a ver, no vamos a ser más ecocéntricos. Sí vamos a considerar importante a los seres humanos, por supuesto, pero no va a ser ni lo único ni lo más importante en lo absoluto, sino que vamos a considerar esto de manera responsable, humilde y empática con las otras formas de vida. Y además, que las necesitamos, ¿ya? Porque no flotamos, el ser humano no vive flotando en el espacio, sino que vive en un planeta con un sistema de la vida de la cual es parte, por mucho que nos hayamos alejado, y nos queramos seguir alejando, por así decirlo, desde cómo construimos ciudades, por ejemplo, pero somos parte de un sistema de la vida y necesitamos ese sistema de la vida. Pero más allá de si lo necesitamos o no, es un ejercicio de que nos importa, de que reconocemos el valor intrínseco que tiene y nos hacemos cargo responsablemente. Y esa es la invitación del ecocentrismo llevado a la Constitución. ¿Cómo la aterrizamos? A través de distintos principios ambientales, como el de justicia ambiental, intergeneracionalidad, ¿cierto? Para mí, un principio de acción contra la crisis climática de los ecosistemas.
bueno, entre varios otros, de no regresión, ¿cierto? Pero también a través de derechos, por supuesto que los derechos humanos ambientales, pero también los derechos de la naturaleza, que es otro cuerpo de derechos, otra titularidad de derechos. Eh, y con derechos vienen también deberes, ¿cierto? El deber no solo del Estado, yo creo que el deber también es de cada una de las personas de proteger a los ecosistemas y al medio ambiente. Creamos, por supuesto, una nueva institucionalidad ambiental, queremos una nueva institucionalidad ambiental de rango constitucional, autónoma, con patrimonio propio, para que no esté supeditada a los intereses políticos de siempre, ¿cierto? Y sabemos, y hay muchas personas con las que he conversado, algunos constituyentes, que me dicen, ya, pero creemos una defensoría tanto de derechos humanos como de la naturaleza, que haga las dos pegas. Y yo les digo, no, no, por ningún lado. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos muy arraigado el antropocentrismo, y cuando tú le das las dos tareas a una sola institución, el 90% del tiempo se va a estar preocupando de los derechos humanos y los aspectos sociales. Y el 10% del tiempo, en la medida de lo posible, se va a preocupar de la naturaleza. Entonces, no, separémosla. Una para las personas, otra institucionalidad para la naturaleza. Cosa que la institucionalidad de la naturaleza no tenga excusa para decir, ah, es que he estado muy ocupado con aspectos sociales para no preocuparse de la naturaleza. Entonces, eso también es una manera de entenderlo diferente. Si tú ahora pones el ecocentrismo por delante, tú dices, oye, ¿por qué voy a tener una que se dedica a los dos si son titularidades de derechos diferentes? Una cosa es gigante, la naturaleza, y luego la humanidad, que también es grande. Una institucional para cada una, como que hace sentido, ¿cierto? Permiso. Y luego hablamos de, por ejemplo, mecanismos de democracia directa. La democracia directa, y bien lo mencionó Constance, tiene que ver, por ejemplo, y un gran referente en esta materia es el Acuerdo de Escazú, que tiene que ver, bueno, la democracia se construye en diferentes niveles. Primero, con el acceso a la información, ¿ya? Y el Acuerdo de Escazú juega un rol importante, ¿cierto? Tenemos que tener acceso a la información para poder tomar decisiones informadas. Tomar decisiones desinformadas puede conllevar a cosas muy terribles. Ya lo hemos visto con ciertas autoridades que han sido escogidas en otros países, por ejemplo, en base a campañas de desinformación. No estamos muy lejos de eso en el escenario actual. Así que es muy importante el acceso a la información y la transparencia. Y eso permite, luego, con mecanismos de democracia directa, ejercer un control civil sobre las autoridades. Yo soy muy crítico de la democracia representativa, es terrible. O sea, nosotros votamos una vez cada 4 años. Al día siguiente que tú escogiste a una persona, se puede dar vuelta la chaqueta 100%, agarra el programa, lo tira a la basura y dice, no, ahora voy a hacer esta otra cosa, y no tenéis forma de hacerle rendir cuentas por eso. La única forma es que si es que hace algo ilegal, y si es que, porque sabemos que hacen montones de cosas ilegales, e igual nadie le rinde cuentas a nadie. Pero si es algo ilegal muy grave, entonces, puede que pase algo. Pero eso es porque no tenemos mecanismos de democracia directa que nos permitan mantener a raya a las autoridades. Referéndum revocatorios, por ejemplo, iniciativas populares, ¿cierto?, de leyes o de normas, dependiendo de qué nivel de gobernanza estamos hablando, gobernanza nacional, regional o local, ¿cierto?, municipal. Entonces creo que todo eso se debe complementar y todo eso es parte de construir una constitución ecocéntrica, ¿ya? El ordenamiento territorial, lo hablaba la Cristina, súper importante, que los criterios no sean un mapa y un trazado político, sino que sea basados en bioregiones, basados en paisajes, que son conjuntos de ecosistemas, basado en quizá un agrupamiento de cuencas. En Chile tenemos más de 100 cuencas, así que es difícil hacer una región por cuenca, pero serían más de 100 regiones, pero puede hacer un agrupamiento de cuencas, ¿cierto? Para generar regiones o provincias, no lo sé, alguna forma de ordenamiento territorial diferente, ahora con un criterio geográfico del espacio, ¿cachai? Tú miras y dices, tiene sentido. Ya no es como, no, el mapa dijo que está acá, de aquí para acá una cosa, de aquí para acá otra. Entonces también eso tiene que ver con constitución ecocéntrica. Y por supuesto los derechos humanos y los derechos sociales, que son derechos humanos, también es crucial. ¿Por qué? Porque la mayoría de la destrucción de la naturaleza se ha hecho en mi opinión, por la codicia y la avaricia de un grupo económico pequeño, ¿ya? Un grupo humano pequeño. Sin embargo, también cuando uno está en necesidad, tiene que tomar opciones que muchas veces no van en concordancia con la naturaleza, ¿ya? Y un caso de conflicto muy claro, y que lo conversamos también en la semana territorial que me tocó, porque es un conflicto muy presente en el Distrito 12, es la vivienda, por ejemplo. La vivienda hoy en día, sabemos que hay un déficit de vivienda muy grande en nuestro país. Y pasa que, por ejemplo, muchas veces las decisiones que se toman en vivienda van en favor de otorgar vivienda, pero en contra de la naturaleza. Se tala un bosque para poner vivienda, se rellena un humedal para poner vivienda. Entonces, eso no puede pasar más. Esto tiene que hacerse de manera armoniosa. Y eso es por negligencia meramente del Estado, porque el Estado dice ya,
resuelve un problema que quizás es más apremiante, los seres humanos votamos, la naturaleza no vota, entonces claro, me gano los votos y la naturaleza, bueno, la postergada. Pero ahora hay que entender los derechos sociales, los derechos humanos en general, hay que entenderlos también sobre esta mirada ecocentrista. Cuando armamos vivienda, que sea una vivienda que se acorde con el entorno, que sea responsable con el entorno. Cuando armamos ciudad, derecho a la ciudad, yo hablaba en el discurso de apertura. Hoy creo que me caí. ¿Aló? Creo que me caí un momento. Ahora Ya. volviste. Estaba hablando de la ciudad ecosistémica, que es un derecho, el derecho a la ciudad, pero pongámosle el apellido, que sea una ciudad con accesibilidad universal, una ciudad equitativa, una ciudad ecosistémica. Entonces en esa ciudad ya no solo es bajo criterios humanos, no es solo cemento y autos, sino que también puede tener corredores biológicos, puede tener, no sé, espacios de polinización, espacios donde pueden hacer hábitat otras especies y aprender a cohabitar las ciudades con otras formas de vida. Creo que eso también es necesario, es parte del replantearse las cosas. Esto no es derecho humano por un lado, derechos sociales por un lado y aparte derecho a la naturaleza. También tiene sus propias particularidades, pero también hay una interacción y creo que eso intentamos llevar cuando, por ejemplo, planteamos el principio, la perspectiva socioecológica. Para mí la perspectiva socioecológica es esa interacción. Tenemos la humanidad, tenemos los ecosistemas y esa interacción hay que tocarla también. Y todos estos ejercicios constantes, no sé cuánto rato llevo hablando, pero todos estos ejercicios constantes son los ejercicios que queremos hacer en la Constitución. Eh, y bueno, creo que en ese sentido hemos dado buenas señales de vida. También algo que a mí me pone muy contento es la declaración de emergencia climática y ecológica que logramos desde los constituyentes. Nunca en la historia, ningún órgano constitucional del mundo se ha declarado formalmente en emergencia climática y ecológica. Y qué bonito que lo hayamos logrado acá. Así que también eso creo que es una manera, y no es algo meramente político, sino que se transformó inmediatamente en un argumento irrefutable al momento de hablar en las conversaciones de fondo. Eso estaba parte de la declaración. Nadie va a poder negar la crisis climática y de los ecosistemas al momento de estar debatiendo algo. Así que creo que eso también es algo súper importante. Me avisan por interno que ya me pasé los 15 minutos, así que lo dejo hasta acá. Muchas gracias.